Buenos días. A ver, tenemos un problema. Entonces resulta que estamos como Peloteo. hablando de cosas que podríamos estar hablando dentro de una clase de filosofía. Y de pronto estamos hablando de un libro y luego salió este concepto que es como un poco confuso a la hora de explicar porque la palabra define el clima de una época, ¿no? A eso se refiere la palabra, el alma de esos tiempos. Y entonces pues ya como que nos queda muy claro cuál fue el clima de los 80s, los 90s, el 60, la madre. Pero en tratar de asignarle un clima al siglo XXI, como que no atinábamos a la idea y entonces nos la hemos pasado divagando entre una idea y otra, ¿no? Y después en el taller avanzado, estamos leyendo desde hace el verano un torrente de libros que exhiben violencia. Y cada vez más frecuentemente me he topado en todo lo que he ido explorando en bibliografía, que es el hilo conductor de casi todos los cuentos, por lo menos, que estoy tratando de recopilar de gente que escribe. Curiosamente, nacieron entre el 70 y el 90 y esa generación que viene definida por el clima de su época, de esta hiperindividualidad, que como que forjó este regreso al ser y malentendido claramente porque pues, nos volvimos generaciones muy erosionadas y muy erosivas. Y creo que el asunto aquí, Zeitgeist, o no sé cómo se digan en el idioma correspondiente, Alemán. Auf Deutsch. De este siglo, me surge la idea de si no es el siglo de los Vengadores. Así lo veo. O sea, lo veo en lo que leo, lo veo en los comunicados, lo veo en las conversaciones en televisión, en cine, en la producción actual. O sea, parece como si hubiera una intención de justicia o una búsqueda de equidad constante en cualquier rubro en el que se exhiba algo de cordura. O sea, parece que estamos tratando de unificar una voz o varias en torno a ciertas problemáticas que no se han resuelto. También un poco por el hecho de que la gente no levantó la voz a tiempo. Eso quiere decir, en donde yo pude haber sido violentada, no tuve un foro en donde yo pude haber dicho, a mí me violentaron. Entonces, se crea este movimiento del Me Too, hace poquito, en donde de pronto sale una y salen como luego 100,000 a la par, pero luego se tiene que hacer como un movimiento. Como que no encuentro dónde el individualismo tan bien propuesto en esta otra época, que se suponía que se trataba de hablar del yo, ¿no? Y a mí, y como que se diluyó en una búsqueda de una voz que al unísono quiere reclamar justicia o quiere cobrar venganza. Entonces, siempre que los superhéroes y la madre, y yo qué fan, pienso en los Avengers y este nombre que les dieron, así se ve, o sea, se ve como este grupo de vengadores que están tratando de rescatar a la sociedad de su misma miseria y que de pronto, además de defender a la sociedad de la intimidación de los malos, son intimidantes per se. O sea, yo lo que percibo hoy es que, vamos a poner el ejemplo de este movimiento feminista, se volvió muy intimidatorio. Se siente como muy inquietante cómo esa voz de pronto toma estos tintes de violencia y entonces ya no sabes si quieres ser parte del movimiento o no porque no lo entiendes. Eso es lo que pasa. La razón por la que no lo entenderíamos tendría que ver con desde dónde está surgiendo, tomando tono del clima de la actualidad, esa voz, que es una voz multitudinaria, que aparentemente se tiene que unificar en torno a un objetivo común, a pesar que dentro de las arcas del movimiento feminista hay cualquier cantidad de variantes. Entonces, pienso que bueno, eso es uno como muy evidente porque pues como que es propio del momento presente y esto de legalizar el aborto y todo lo que ha habido ahora, ¿no?
que está en boga y en otros países y se aplauden y todo esto que está pasando. Y no entiendo bien desde dónde entonces vamos a llevar esto a consolidarlo en un clima de que se recuerde como propio del siglo XXI. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que el siglo XXI fue el siglo de la violencia? ¿O del rescate de la violencia? ¿O de la nueva forma de entender violencia? ¿O de cómo éramos violentos nosotros con nosotros mismos? Y luego quisimos consolidarlo como violencia del otro hacia mí. O sea, ¿qué nos está pasando? Porque a la par de los cuentos que hemos estado leyendo la última semana y que hice este énfasis en qué curioso que una mujer sicaria no se percibe igual que un hombre sicario. O sea, por la mujer sentimos hasta un atractivo particular y le perdonamos un montón de cosas que dice y piensa y siente. Y al género masculino sicario no tanto. Entonces, hay una trampa interna que nos hace que seamos forgiving, todavía viniendo desde este lugar que no logramos entender que qué es, o sea, es el género, es la violencia extrema de otros años atrás, es la incapacidad de haber levantado la voz, es lo débiles que nos percibimos, o sea, y no porque sean las mujeres o los hombres, sino en general ha habido una sensación de estancamiento en hacia dónde vamos como sociedad. Y estas como manifestaciones rarísimas de narcisistas perversos en el poder a los que al mismo tiempo vamos como los vengadores y los derrocamos. ¿Sí se dan cuenta? Como que es una cosa, es una doble moral aparente, ¿no? Robert Greene dice en el libro de The Laws of Human Nature que este concepto zeitgeist es el fantasma de nuestro tiempo, el alma de nuestro tiempo. Se deriva de dos cosas. Es la reacción al zeitgeist anterior, o sea, es cómo reaccionó la sociedad que quiere rechazar el anterior, pero también es una reacción a los fenómenos del momento, ¿no? Hacia los fenómenos sociales, naturales y más del momento. Y se va quedando reflejado en la música, en las películas. El zeitgeist de los 80s, 90s queda como muy bien reflejado en la película esta de Wall Street, ¿no? La frase esta de greed is good de Gordon Gekko es como, era como muy evidente en los 80s y 90s que el individualismo, querer tener éxito a costa de lo que fuera, llegar a costa de lo que fuera, ser una figura admirada, era digamos, como lo deseable. Y pues toda la reacción que eso va a generar, o sea, y cómo muchos de estos individuos que llegaron al poder, de los distintos tipos de poder, se convirtieron en personas muy violentas, personas que utilizaban el poder para violentar a otras y para abusar de su posición. Lo que decíamos es, a lo mejor el zeitgeist de nuestro tiempo es esa identificación de la violencia y ese rechazo a la violencia. Pero pues lo que platicábamos es que hay diferentes tipos de rechazo. Hay unos que parecen sanos y hasta deseables para la humanidad y hay otros que parecen hasta peligrosos, ¿no? Es decir, está el rechazo de me violentaste a mí y desde mi experiencia te voy a denunciar a ti por lo que me hiciste a mí, hasta el que se cuelga del sufrimiento de alguien más que ni conoce ni sabe para tratar de ser esto, un justiciero, un vengador, y entonces tratar de... Esas personas son las que se tratan de colgar del zeitgeist de manera artificial, a diferencia de las otras que lo ven, lo entienden y dicen, qué chingón, vamos a... Varios de estos libros que tú has recomendado son personas que lo están identificando, lo están poniendo a la vista de todo el mundo para que todo el mundo lo vea. Esto es lo que estamos viviendo, esta es la realidad, esto es México, etc. Sí. Sin darse cuenta que pueden provocar diferentes tipos de reacciones, ¿no? Desde aquel que auténticamente dice, no, pues sí, claro, yo viví en Sinaloa o yo vivo en la Ciudad de México y me ha tocado vivirlo y yo sufrí un día en el pecero que un hijo de la chingada hasta la persona que dice, pobres de los que, y entonces yo me voy a montar en ese sufrimiento. Y los que platicabas tú en la semana el miércoles, los peores son los que
yo sufrí violencia o conozco a alguien que la sufrió, me toca a mí ser violento en contra de. Y ese creo que es el peor resultado que podría tener esto. Es que creo que para que haya un vengador tiene que haber un entorno de insatisfacción. Y me parece que tal vez el zeitgeist es ese, todo el mundo está insatisfecho. Todo el mundo en su insatisfacción va a ir a buscar víctimas similares. Y entonces ahí tienes tus identity politics que hemos platicado tantas veces. Pero todo surge de una insatisfacción con lo que yo tengo o con lo que yo vine a hacer en este planeta. Y regreso de ahí a la idea esta de que si careces de propósito, pues te vas a inventar uno. ¿Qué más fácil que inventarte un propósito, que son estas identity politics que vienen de una insatisfacción? Entonces, creo que otra vez el problema es de que nadie va para adentro. Y es en el afuera, yo encuentro esa situación que se me hace deplorable, voy a encontrar a otras personas que se suman a ese propósito, y entonces todos juntos vamos a ir a gritar contra los que nos están, según nosotros, agraviando, que en turno se van a sentir agraviados por nosotros. Así es. Y como que así se ve el mundo hoy día, ¿no? Nada más políticamente correcto que es hacerse el empático, ¿no? Así es. Entonces, es esta pinche falsa empatía, humildad, ay, sí, I feel your pain, y todas esas mamadas que mejor nada más hazte responsable y ya. O sea, ¿qué mejor ejemplo que lo platicamos, el tema del Capitolio, ¿no? O sea, y lo comparas con lo de los Black Lives Matter y dices, oye, tan fácil que hubiera sido empezar a hacer reparaciones con la comunidad afroamericana de Estados Unidos. O sea, y sí se pudo haber hecho durante 8 años con Obama, si quieres. Sí. Pero inclusive ahí tienes heridas de centenares de años que no has querido atender. ¿Y qué pasa? Pues tus poblaciones de gente agraviada pues solo crecen y se polarizan todavía más. Fíjate que hay una cosa que yo siempre he pensado, y es que yo tengo 46 años y lo que he visto más comúnmente de hace 20 años para acá es que estamos como enfermos de supervivencia. Es una cosa que, como si lo que único que nos tocara es sobrevivir. O sea, como si estuviéramos viviendo en una precariedad espantosa que no es real y donde todo es ofensivo. O sea, es como si estuvieras en el paleolítico, pero haces como si, que sería un poco similar al blanco diciéndole al negro que ya lo entendió, ¿no? Es lo mismo. Es como si yo hago como si vivía en el paleolítico. No, yo no viví en el paleolítico, yo no sé qué es eso. Me lo puedo imaginar, pero no le atinaría. Enfermarnos de supervivencia es eso. Es creer que estás como en un proceso en el que tienes que hacer hasta lo imposible por superar cargas inexplicables de sufrimiento que no estás viviendo. Entonces, cuando leo a todas estas mujeres, especialmente las ecuatorianas, que se han vuelto, yo siento que son como autores de culto ya en lo que hacen, lo hacen muy bien. Hablan de violencia extrema, pero la hablan desde un lugar muy distante a la pornografía emocional. O sea, no se victimizan con ella. Simplemente la exhiben y la ponen como con mucha crudeza en circunstancias que les tocó o no vivir, pero que pueden dibujar como para que en un panorama donde haya más gente pueda decir, eso también me pasa a mí, yo también percibo la realidad de esa manera. Una cosa es eso, y otra cosa es tomar la redacción violenta, digamos, y sufrir con ella. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y esto cómo va a cambiar? Es que no va a cambiar hasta que lo volvamos consciente. Entonces, esa enfermedad, que es como sobrevivir, que no, es que entiendan, no estamos en supervivencia. No nos están matando en la calle. No estamos viviendo atropellados por cruzarla, porque un cabrón que viene completamente erosionado te targetea como si fueras venado. Bueno, pero en nuestra forma ideal de ser estos vengadores, tenemos que fabricar una situación en donde los vengadores quepan. Bueno, un vengador solo cabe si el mundo está en peligro de extinguirse, ¿no? De perecer. Entonces,
Thanos, que pues lo estás viendo en esta pinche película, que es el cabrón que sí pretende eliminar a la mitad de la población del mundo, es mítico. No es real. Nadie trae un guante con el que va de repente a esfumar a la mitad de la población del mundo. Si nos va mal, van a nacer más cabrones, no se van a extinguir. Entonces, yo siento que la manera más clara de poder aterrizar en la realidad, para poderla tratar como en realidad es, no como nos gustaría que fuera o como nos convendría que fuera, es que dejemos de volver el dolor luminoso. Nos está pasando que estamos volviendo el dolor luminoso. O sea, le estamos encontrando cualidades al dolor. Entonces, al no tenerlo, ¿sí me explico? Para escribir estas hordas de violencia que veo puestas aquí, tienen que ir a rescatar y encontrar dolor en algún lugar. No lo puedes plasmar sin aparentemente sentirlo. Estarías completamente desconectado en la lectura y en la redacción. Entonces, le han puesto una cualidad luminosa al dolor y entonces al no tenerlo, pues lo tenemos que generar, ¿no? Hay que ir a comprarlo en algún lado. Pero ¿cómo? Pero es que no se compra el dolor. Entonces, te lo tienes que imaginar. Lo tienes que recrear desde algún pinche lugar interno. Y para eso tienes que hacer como que sientes el dolor del otro. Pero eso además genera algo bien peligroso que platicamos también hace ratito, que es que todo, o sea, cuando todo es violencia, entonces nada es, y entonces la que sí es queda escondida Así entre es. las que no son, y eso es Así. súper peligroso. O sea, porque sí están pasando cosas muy graves. O sea, sí hay violencia familiar, sí hay violencia en la calle, sí hay mujeres que están sufriendo, Así niños es. que están sufriendo, comunidades indígenas que están sufriendo. Pero entonces les platicaba que yo tenía con un joven una discusión que decía, es que si me ofende es violencia. No, Nel. No. O sea, porque si entonces, si el parámetro es qué tan ofendido me siento, Uh-huh. entonces todo puede ser, todo tiene potencial de ser violencia. Esa es la luminosidad del dolor a la que me refiero. Exactamente. Y entonces desaparecemos a las que sí son. Así es. Cuando ya todo es violencia, desaparecemos a las que sí son y en las que sí tendríamos que trabajar, de las que sí nos tendríamos que ocupar, y a los güeyes que sí tendríamos que denunciar, quedan desaparecidos entre todos los demás güeyes que ofendieron a un grupito de cabrones porque les dijo que eran pelones. pinches Normal. pelones o pinches veganos. Ajá. Puta. ¿No? Entonces, creo que uno de los peligros más graves de esta idea de sacralizar el dolor, Ajá. y que todos tenemos que tener algún dolor, y si no identificarnos con uno y tener la bandera de uno y la chingada, es que desaparecemos las violencias reales y por lo tanto No las atendemos. nuestra capacidad de atenderlas. Así es. Es que acuérdate que en las películas de The Avengers hacen el caso. Si entre más Avengers hay o entre más activos están todos los Vengadores, más calamidades pasan. Pues claro. Entonces se nutre ese ciclo y veo qué es lo que está pasando aquí. Entonces, entre más movimientos hay, pues ¿qué crees que pasa? Pues más insatisfacción que genera más movimientos, que genera más insatisfacción. Entonces, pues como que dices, ya mejor ya para, ¿no? Y pues no sé, o sea, platicándolo así no se ve tan complicado. Es que no es complicado. Lo que pasa es que, a ver, si nosotros nos emocionamos con el lenguaje violento y desde ahí nos identificamos porque parece que te dan algo que hacer, no sé si me explico. Entonces tú no tienes propósito de vida, no tienes un sentido de para qué estás aquí y para qué vas a usar esto y el recorrido de tu humanidad, lo que tú quieras. Y de repente dices, no, pues no mames, ya me dio algo que hacer, ¿no? Me voy a poner a pintar su sufrimiento, ¿no? Bueno, pero el sufrimiento verdadero, el genuino, es tan vergonzoso, que se exhibe poquísimo. Entonces, las verdaderas víctimas de la violencia están casi siempre sepultadas en toneladas de vergüenza. Eso no las deja salir y decir, me está pasando lo que me está pasando. ¿Sí me explicó? O sea, sufren en silencio. Cuando eso pasa, y lo que decía Max, y por eso es muy importante que entiendan,
que sacralizar el dolor o volverlo luminoso, cuando no existe tal cosa, simplemente es una creación de tu cabeza, la verdadera víctima queda todavía más sepultada en el silencio, porque aparte no es capaz de hacer con su dolor algo significativo. Porque ya hay alguien haciendo algo monumental con un dolor que ni siquiera siente. Entonces nos estamos metiendo en un problema en donde rescatar a las víctimas se vuelve casi imposible porque no las vemos. Porque se quedan enterradas en el ruido de lo que sufrir significa. Entonces, dolor y sufrimiento que no se parecen en nada. El sufrimiento es fabricado, el dolor no. El sufrimiento siempre se exhibe, porque al ser fabricado es tan superficial que sale a la luz con estos tintes de rojo y con fuegos artificiales y cuentos y la chingada. Y parecería que pues, es catastrófico lo que le está pasando al que sufre. Entonces, una persona que se toma un comentario personal sufre, no le duele. Es que su opinión de lo que Max dijo le afecta. Si Max me dice, pinche vieja, pendeja, chaparra, nalgona, por ejemplo, y yo me lo tomo personal, entonces yo creo sufrimiento en mí por lo que yo opino de lo que Max dijo. No es lo que Max dijo, lo que Max dijo habla de él y de sus traumas y sus preferencias o no. Eso es sufrimiento. El dolor es cuando Max llega y sin aviso me pone una putiza y que me deja con un ojo con la retina desprendida. Ahí hay dolor. ¿Sí me explicó? Sí. Bueno, es tan vergonzoso que Max llegue sin aviso y me ponga una chinga y me deje la retina desprendida que no se lo voy a contar a nadie. ¿Por qué? Porque me da vergüenza no poderme defender. Me da vergüenza no poder levantar la voz. Me da vergüenza que no me crean. Me da vergüenza sentir lo que estoy sintiendo y no poder resolverlo. Si podemos diferenciar, entonces la gente que está creando sufrimiento necesita parar por el bien de los que están adoloridos y nadie los está atendiendo. Entonces, ahí es donde esta madre o conecta o no. Bueno, en este siglo en el que estamos nosotros existiendo, estamos buscándole un clima. Yo creo que el clima va a ser ese, pare de sufrir. No porque sea malo que sufras o bueno, da exactamente igual. Es porque esa nube de polvo que crea el sufrimiento nos deja como en una tormenta de arena sin poder rescatar a quien verdaderamente se lo está llevando a la chingada. Porque es tan sutil la manifestación de un adolorido, es tan casi imperceptible que normalmente pasan como ciudadanos de a pie comunes, sin pedos, no se les ve. Es que está chingón, si de verdad estamos como identificando el zeitgeist de nuestro tiempo, que es la identificación de la violencia y el rechazo a la violencia, creo que lo que tenemos que empezar a hacer es educarnos y educar a nuestros hijos y educar a la gente que tenemos alrededor de qué hacer con esa identificación y con ese rechazo, ¿no? O sea, ya la vimos, ya empezamos a identificar los diferentes tipos de violencia, qué bueno. Ya empezamos a rechazar esos diferentes tipos de violencia, qué bueno. Y entonces, a partir de ahí, ahora, no te montes, no sufras, no compres, no comercialices ni política ni económicamente con la violencia. Y ponte a trabajar. Si quieres escoger una, te caga la violencia, eres mujer y te caga la violencia contra las mujeres, qué chingón. Punto número 1, si no te ha tocado, no necesitas decir que sufres con ellas. Uh-huh. Solo ayuda a identificar cuáles son las que están erosionadas y dolidas y ayúdalas a generar herramientas primero para que se vean y luego para que puedan resolver su erosión. No, y comunicar el dolor, o sea, el verdadero, el genuino. El genuino, y tener tú la capacidad de no tratar de sacar raja de ahí, generando un sufrimiento en ti que no existe, una ofensa en ti que no existe. Sí, que es como enardecida, además. Y lo peor, un aprovechamiento político o social o económico de ese sufrimiento o ese dolor de alguien más, uh-huh, que tú transformaste en sufrimiento. Uh-huh. Porque creo que si hacemos el zeitgeist de este tiempo, los vengadores que sufren artificialmente, la reacción, el zeitgeist del nuevo tiempo, la reacción a eso va a ser, pues era puro pinche choro, ajá, ¿no? Era puro pinche choro la violencia, no existe la violencia, o la violencia es como la interpreta el güey que se ofende, y entonces, pues ching su madre, vamos a seguir siendo violentos todos, ¿no? Así es. Es que esa es la superioridad moral que te mata, ¿no? Porque entonces tu mente ególatra
te hace a ti el abanderado para ayudar a esa pobre población que no tiene voz. Pero, pues, ¿tú cómo chingados vas a saber? O sea, es imposible. Sí. Es como un blanco hablando de que las vidas negras importan. Digo, no mames, mejor que se calle, qué vergüenza, ¿qué vas a ver? O sea, ni siquiera tiene el color de piel necesario para nada más incluirse en el grupo, ¿no? Acompañando en silencio. Sí, no podría ni saber, o sea, debería de ser el que trae el agua, el que pues un poco le carga la bolsa al otro, el que le da un chicle, el que, o sea, nada más ahí, en apoyo, silencioso. Pero yo siento que cuando la violencia es real, el verdaderamente violentado, el adolorido, el que sí sufre el embate del golpe, del abuso sexual, de todas estas como fórmulas secretivas de crear sufrimiento por sometimiento. Siempre pienso que esa gente aprende a sobrevivir en realidad cuando todo se está desintegrando. O sea, es gente bien valiente, ¿ves? Pero son tan valientes que de alguna manera creen que lo van a poder resolver solos y por eso duran años en estos patrones de abuso. Si pudiéramos bajarle el ruido externo de lo que no es violencia, él me ofendió porque me vio y me ninguneó en público y quién sabe qué, que es como, bueno, arréglalo pues ya, o sea, sí, pero bueno, ya arréglalo. Esa sensación ruidosa que crea tanto eco, porque el ruido crea mucho eco. Entonces tenemos que estar atentos al silbido del adolorido para poderlo ayudar, servir, atender, rescatar, ¿no? Y al mismo tiempo, yo lo que he podido ver a lo largo de todos estos años con gente que, o sea, que sí verdaderamente tiene dolor, es que se vuelven ultra sensibles y compasivos, no al revés. O sea, una persona que está violentando por haber sido violentada no fue violentada en realidad. Entonces, yo lo que quiero que entiendan es que la gente que es violentada seriamente y fue abusada mucho tiempo, es gente que crea espacios muy compasivos internos y quiere servir a mucha gente que está en la misma situación en la que estaba. Entonces, lejos de generar más violencia, genera compasión y empatía. Entonces, a esta gente que ven o perciben afuera gritando y haciendo ruido y pinche armando un escándalo y que la chingada, es probable, muy probable, que la historia que cuenta no se acerca a lo que cree que le pasó. ¿Sí me explicó? O sea, cree que le pasó algo que igual y no le pasó. Entonces, mucho también de ese descrédito que se ha generado a estos movimientos tan increíblemente ruidosos, es precisamente por eso, porque el que sí sabe lo que se siente dentro dice, yo nunca haría eso. O sea, yo nunca me sumaría a eso nada más genera más odio, más rencor, más resentimiento, que es lo que en el fondo estructura la erosión para ir y llevarla a cabo en donde yo puedo golpear a un niño. ¿Sí me explicó? O lo puedo encerrar adentro de un closet como castigo, o puedo amarrarlo a un árbol con una cadena, lo puedo planchar. Literalmente plancha caliente, plancharlo para que se calle. Entonces, eso viene de un lugar que es muy erosionado, pero que puede ser fabricado por una historia que te estás contando, porque estás copiando sufrimiento. O denunciar a una inocente, ¿no? O sea, una persona que realmente ha sentido el dolor de, por ejemplo, una mujer violentada por un hombre, yo creo que le costaría mucho trabajo denunciar públicamente a alguien que sabe que no hizo o no tiene pruebas claras de que lo hizo. Le costaría mucho trabajo porque ella sabe de qué está denunciando a alguien, ¿no? Una mujer que nunca lo ha sufrido, creo que le puede ser más fácil decir, bueno, ching su madre, aquí caen inocentes por... Así es, pagan justos por pecadores. Justos por pecadores con tal de que salgan a la luz los que sí lo hicieron. Yo creo que una mujer que ha sufrido la violencia o que le ha tocado el dolor de manera directa, difícilmente se atrevería a denunciar a alguien sin saber perfectamente que él cometió eso, porque lo estaría tachando del monstruo al que ella sí conoce. Sí. Y yo creo que le costaría mucho trabajo hacer. Lo estaría sustituyendo, ¿no? Yo creo que le costaría mucho trabajo. Y yo lo que iba a decir es,
lo importante ahora, si este puede ser el zeitgeist de nuestro tiempo, lo importante ahora es cómo encauzarlo de manera constructiva, ¿no? Es decir, si ya identificamos la violencia en sus diferentes formas, si ya nos hartó, o sea, si ya estamos hasta la madre de los diferentes tipos de violencia, ahora cómo construimos buenos cauces para ella, o sea, para esta emoción de frustración y de enojo. Sí. O sea, cómo le vamos dando salida a este rechazo, o sea, cómo vamos generando generaciones de jóvenes que no solo la rechazan sí, de manera flagrante a lo güey, sino que la rechazan para construir modelos diferentes de convivencia humana, escuelas diferentes, lugares de trabajo distintos, o sea, ¿cómo le haces? Las violencias se dan en la casa, entonces necesitas construir modelos de familia distintos. Se dan en las escuelas, necesitas construir tipos de escuelas diferentes. Se dan en los lugares de trabajo, necesitas construir lugares de trabajo diferentes. O sea, creo que el gran reto hoy es cómo le haces para encauzar esta frustración para no repetir los modelos, ¿no? Antes de que se me vaya una idea, te voy a decir. Cuando tú no puedes aceptar que eres violento, no lo puedes corregir. Entonces, lejos de tener un modelo que rechace la violencia, tiene que haber un modelo que acepte lo violentos que somos. Nosotros con nosotros mismos y de ahí nosotros con los demás. Entonces, hay como, o sea, es como muy complejo explicar cuánto habríamos de cambiar. O sea, cuánto tiene que shift o trasladarse el modelo de identificación de la violencia de la afuera hacia adentro. Es importantísimo que eso pase ya. Hay en un podcast que estaba oyendo ayer a María Fernanda Ampuero, estaba hablando con una otra mujer que son escritoras, y entonces es un podcast de mujeres escritoras y mujeres escribiendo. Y entonces María Fernanda hablaba, porque estaban hablando de Pelea de Gallos, entre muchas otras cosas, de un cuento en Pelea de Gallos que se llama Pasión, que es la historia de María Magdalena y Jesucristo, contado por María Fernanda Ampuero, que es toda una odisea. Para gente que no es muy abierta, son muy confrontadores los cuentos, ¿no? Pero María Fernanda decía una cosa increíble ahí, que decía que la Magdalena era el ejemplo de una mujer que se enamora hasta perder su propio poder. Eso quiere decir que el peligro o el verdadero monstruo, decía María Fernanda ayer, es que una mujer construye y refuerza a un hombre para hacerlo pensar que es Dios, que no es esquizofrénico, que no está loco, que no tiene problemas de amor, de infancia, que no sé qué, no, eso no. Tiene que creer que verdaderamente es lo que él cree que es. Esa plataforma la construye María Magdalena. Eso es el cuento de María Fernanda Ampuero. Y dice, y entonces lo hace aceptar que él no es todo lo terrorífico que es, sino que es grandioso. Entonces, pero ella lo sabe, ella sabe lo que está haciendo y sabe que lo está apoyando y sabe que lo está convenciendo y sabe que no lo está confrontando. Y entonces, esa locura se sustenta en la construcción que va a terminar en esa debacle en la que termina el Calvario, ¿no? O sea, en la crucifixión del mismo güey. Entonces, es muy increíble cómo, o sea, deberíamos estar preocupados, y estoy poniendo el ejemplo de María Magdalena y Jesús porque es el cuento en el que se me ocurre que este ejemplo se vuelve muy evidente. ¿Qué hubiera pasado si la Magdalena se da cuenta de lo que ella está haciendo? Y dice, oye, yo estoy empoderando a un cabrón que no tiene capacidad porque necesito ayudarlo para que supere su propia violencia en contra de sí mismo, ¿no? 1. 2, no tengo por qué no darme cuenta de que yo soy el verdadero monstruo, María Magdalena, sabiendo lo que sabe y no atendiéndolo. Entonces, en el caso de la violencia, si traspolamos este cuento a esta idea, el verdadero monstruo soy yo, sabiéndome violenta y no atendiéndolo. Ese es lo que preocupa. Porque que yo hable de violencia no tiene ningún sentido si no lo puedo corregir en mí primero. Entonces, rechazar la violencia lo único que hace es no atenderla en mí
y decir que lo que está pasando afuera está de la chingada. Bueno, si verdaderamente quiero generar un cambio, primero tengo que aceptar que soy violento, corregirlo y enfocarme en ello durante una buena cantidad de años, para después poder entonces hablar de lo que violencia significa. Entonces, a mí se me hace que cuando no te cuentan la verdad de las cosas y tú compras lo que te venden como te lo venden, nunca estás preparado para tratarte, nunca estás preparado para parar, no estás preparado para frenarte en tus avances por obtener el poder que tú quieres obtener a través del medio que sea. Entonces, es profundamente inquietante cuando nosotros estamos a través del rechazo a la violencia reforzándola. Ahí está el problema. Entonces, cualquier movimiento en contra de la violencia que se vuelva violento per se, está en una contradicción. O sea, se acaba de meter en un pinche problema y no nada más en estructura didáctica. O sea, está metido en un problema de incomprensión profunda. Entonces, promueve lo que rechaza. Actúa sobre la base de violencia misma. Entonces, ¿qué sentido tiene que se levanten en armas unas bolas de gentes a violentar porque fueron violentados? Cabrón, nada más aprendiste muy bien la lección, ya la estás practicando, ¿no? Así se ve. Y creo que no hay pensamiento crítico en nada de eso, ¿no? O sea, lo tomas at face value y entonces pues se vuelve casi dogmático, te suscribes a ese malestar y pues te vuelves soldado. Me estoy dando cuenta de un error que he cometido en lo que estoy trabajando, que es el tema de asesorar a las empresas a generar integridad. Porque yo lo que les he dicho, por ejemplo, para el tema de violencia, inclusión y todo esto, es que tienen que generar espacios seguros. Pero tengo que completarlo, porque tienen que generar espacios seguros y personas seguras. Y la única manera es ayudando a todo el mundo a reconocer que todos tenemos grados de violencia que tenemos que trabajar. Es decir, no solo es el espacio seguro, es el reconocimiento de que todos podemos ser violentos de diferentes formas. Después del reconocimiento, el trabajo personal en eso, para que el espacio sea seguro, ¿no? Es decir, no es nada más que ahora las oficinas todas tengan que estar abiertas y que todo, que no cámaras haya, y que haya cámaras y que no haya pasillos, etcétera, y que no haya viajes no sé qué, y que no hay, sino que además tengamos la capacidad de enseñarle a las personas en una oficina, en una escuela, que todos tenemos el potencial de ser violentos. Claro que sí. Todo el tiempo, ¿no? Y del reconocimiento partir al trabajo personal, ¿no? O sea, porque la simple generación de espacios y lugares seguros no va a servir de nada. No. Y regresamos a lo que platicamos el podcast anterior. El certificar ahora lugares seguros y lugares incluyentes y lugares no sé qué, tampoco va a servir de nada si no se hace el trabajo. Ahorita me cayó el 20 con lo que decías. Si no se hace el trabajo personal de reconocer que yo puedo ser violento. Porque parecería que cuando te metes en este rollo de ahora yo soy vengador de las causas, sí, partes, como decía hace rato, de la soberbia de decir, porque yo no soy. O sea, yo puedo hablar de la violencia y certificar a los no violentos, porque yo no soy, no él. O sea, la nueva idea de prevención de la violencia tiene que partir del reconocimiento de que soy y tengo el potencial de serlo de varias maneras. Y a partir de ahí puedo generar programas, proyectos educativos, laborales, etcétera, en donde del reconocimiento se parte al trabajo personal y de ahí se generan los espacios seguros. Así es. Hay como una necesidad en el ser humano por negar su capacidad de violencia. O sea, es como si te asustara darte cuenta de lo destructivo que puede ser la capacidad de generarle dolor a otra persona, ¿no? Como que eso solo se le adjudica a psicópatas o sociópatas o narcisistas, como que es particularmente una cosa suya, ¿no? Y entonces, si yo no estoy diagnosticado con psicopatía, pues entonces yo no puedo tener capacidad de generar ese nivel de violencia. Pero todos tenemos rasgos psicopáticos, todos. Todos tenemos rasgos de narcisismo y todos tenemos rasgos de sociopatía.
Eso no nos hace uno, pero nos debería de generar un sistema de alerta que dice, oye, a ver, si tú tienes rasgos de eso, quiere decir que hay conductas que has generado ya en ti y establecido, muy bien estudiadas, que vas a usar cuando las necesites. ¿Para qué? Pues para conseguir lo que sea que estés buscando en ese momento. Seguridad, o una sensación de superioridad, o poder, o obediencia del otro. Ya da exactamente igual que. Así es que, si nosotros sabemos que se ha escrito de violencia desde que se escribió el primer libro en la historia de la humanidad, y tenemos esta como fórmula muy bien establecida para identificarla, ¿cómo es posible que no estemos atendiendo el asunto de manera puntual? Bueno, porque es que en el momento en el que tú digas en voz alta que eres violento, parecería que el estigma cae sobre ti. Y entonces tú ya no puedes ser atendido más ni contratado. Cuando dentro del filtro que hablábamos en el podcast pasado de hacer una entrevista sólida para contratar gente, yo creo que una pregunta ahí dentro de la de una de la afuera y una de la adentro, que debería de venir incluida, es, oye, ¿y tú cómo consideras que eres violento? No es si eres violento, no, eso ya ni para qué te lo pregunto. ¿Cómo consideras que eres violento ¿Cómo tú? y cuándo? Entonces, bueno, pues no, yo no soy violento. Mira, ¿sabes qué? Chao, compa, porque pues no mames, imagínate si te vamos a contratar si no tienes identificados tus grados o aplicaciones de violencia. Entonces, cuando nosotros estamos obsesionados por estas imágenes tan violentas que tenemos registradas, no asociamos la violencia en nosotros porque nunca la llevamos a ese nivel. ¿Sí me explicó? Entonces, si yo que crecí en los 80s, nací en el 74, y todo mi repertorio de libros y películas que vi y leí eran puras pinches necedades violentas, o sea, Freddy Krueger y Halloween y todos los libros de Stephen King en película, en libro, pero Flowers in the Attic, pero Interview with the Vampire, ni había películas en esa época de eso. La Guerra de los Roses. Todo lo que Hellraiser, no mames, todo lo que vi, o sea, El Exorcista, esa es mi identificación de la violencia. Eso quiere decir que si yo no soy capaz de sacar una sierra eléctrica y mocharte en cachos, entonces yo no soy violenta. No, sí soy violenta. ¿Por qué? Porque sí sé cuando lo he sido, lo he podido identificar, y por más que lo esconda, esa madre me genera una sensación de culpa y vergüenza. ¿Se acuerdan que la culpa y vergüenza uno acaba por esconderla, pero como en la película de Shame, se te sale un día? Y lo que no queremos es no poder hablar de ello. Entonces, si a mí me preguntaron, oye, Vanessa, ¿cómo eres tú violenta? No, pero tengo mis cuadernos de violencia. Mira, yo soy violenta así, 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 con esta mirada, en esta conducta, con este comentario, en este juicio, con esta opinión, esta manera de tocar, de ignorar, o sea, tenemos muchas formas de hacerlo. No me interesa si lo puedo identificar en Max. Eso no me importa. No es cómo es Max violento. Solo Max sabe. ¿Cómo soy violenta yo? Esa es la panacea. Entonces, si nosotros podemos enseñar a los niños a no guardar silencio, los podemos enseñar a no ser complacientes, podemos enseñarlos a defenderse, a gritar, en contra de la violencia generada por los adultos alrededor. No creo que estemos esperando que el niño solo grite cuando de repente aparezca un machete. ¿Sí me explicó? Pero ¿qué pasa si el machete es virtual? O sea, está en la lengua del papá o la mamá, ¿no? No queremos que ese niño diga, oye, eso en ti es violento, y tú puedas decir con mucha honestidad, sí, tienes toda la razón, acabo de afilar mi lengua. Yo creo que sería una sociedad totalmente diferente. Entonces, vamos a quitar el tema esto del rechazo a la violencia y le vamos a poner aceptación de la violencia, y vamos a identificarla, como decía Max, en esta epifanía que tuvo adentro de nosotros, para después poderla empezar a poner en espacios seguros, ¿no? Porque una vez reconocida, pues ya no la puedes usar, ¿no? Ya la exhibiste. Y nada más, una última idea, que esto, tenemos también la tendencia a racionalizar nuestra violencia. Sí. Entonces, pues yo quiero que el bueno mate al malo porque es malo, pero eso es una racionalización, o sea, violencia es violencia. Y cuando yo me doy permiso a mí, por superioridad moral, a ser violento contigo,
porque creo que es por tu bien, inclusive, pues estoy incurriendo en exactamente la misma violencia. Entonces, creo que ese es otro lugar de alto riesgo, donde nosotros en nuestra superioridad moral racionalizamos nuestros comportamientos violentos. Creo que, para terminar igual, creo que la mejor herramienta que le podemos dar a nuestros hijos es esa. Si los enseñamos a identificar sus propias potencialidades de violencia, es la mejor herramienta para que ellos identifiquen a los violentos. O sea, cuando tú te ves venir a ti sabes perfectamente cómo ver venir a los demás. Y eso, yo creo que es la mejor herramienta que les podemos dar, ¿no? Fíjate que hay una escena en The Dark Knight en donde se baja Batman de un helicóptero en su propia cena de su propia casa, llegando tarde, para que todo el mundo lo vea cuando llegue y todo el mundo diga, se avienten las mujeres al piso y todo. Y se baja con 2 o 3, no me acuerdo, pero me acuerdo que eran como varias mujeres alrededor que son espectacularmente altas, divinamente vestidas, son preciosas y entonces se genera esta sensación de... Y yo lo único que podía pensar es qué violenta imagen. O sea, qué increíble que él no se da cuenta de lo violento que es cuando está siendo el justiciero de la violencia del Guasón, ¿no? Es el vengador de la violencia extrema que está ejerciendo este güey, que evidentemente es violento hasta por cómo se viste. El Guasón se viste violentamente, ¿no? O sea, hasta el color de su saco es violeta. O sea, es muy raro que estemos ya siendo domesticados a ese nivel en cómo nos han obligado a identificar violencia. O sea, todo el escenario es violento. Es violento el display de arrogancia, es violento el para qué hizo esa cena, es violento cómo está usando al comisionado nuevo que él quiere colocar para que lo obedezca, es violento que esté seduciendo a la novia del comisionado. O sea, todo está mal. Pero en el fondo, el violento único que te enseñan, pues es el Guasón. Entonces, si así estamos domesticados, ¿cómo chingados no vamos a acabar identificando violencia al Guasón? Y solo si te comportas como ese güey, entonces quiere decir que eres violento. Todo lo demás es violencia. Nada más que no la podemos poner en nosotros porque nos dijeron que eso está súper increíblemente bien porque he's Batman. Entonces, pues qué hueva que tu superhéroe sea Batman, ¿verdad? Entonces, yo creo que les dejamos y a nosotros también. Este podcast como que surgió sin ningún guión. Ha sido una reflexión que nos ha traído en el taller 12 años estudiando muchas cosas para poder prevenir violencia en nosotros, no en contra de otros, en nosotros, contra nosotros mismos. Y ojalá y ustedes sean capaces y se atrevan, escuchándonos, a cuestionarse cómo son ustedes violentos, en qué parámetros y con qué formalismos, ¿no? Qué es aceptable violentamente en ustedes y qué no. Y les mandamos besos, no violentos. Nos vemos la semana que entra. Besos, bye. Adiós. Chao.